En las calles de Tijuana, Baja California, circula un mito moderno conocido como el hombre que no dejaba de sonreír. Según numerosos testimonios de conductores de Uber y Didi, este ente aparece como un pasajero extraño. Un hombre muy delgado, vestido con ropa antigua, con un sombrero y una sonrisa inmutable, amplia y antinatural. Nunca habla, solo observa fijamente a través del espejo retrovisor durante todo el viaje. Siempre pide ser recogido en lugares abandonados o antiguos, y su destino suele ser zonas sin tránsito, callejones sin salida o cementerios. Al llegar al lugar, el hombre desaparece sin dejar rastro. No se escucha la puerta abrir, ni se percibe movimiento alguno. Simplemente ya no está. En algunos casos, los conductores reciben mensajes de la aplicación indicando que el viaje nunca fue solicitado. Se dice que su presencia deja un rastro húmedo en el asiento, un olor a tierra mojada o flores podridas y una sensación de angustia profunda. Los pocos que han intentado hablarle aseguran sentir una presión en el pecho y un miedo inexplicable. Por eso, muchos choferes evitan aceptar viajes hacia ciertas zonas, temiendo encontrarse con la eterna sonrisa que jamás responde. En las tierras rurales de Tamaulipas, entre Matamoros y San Fernando, donde el silencio de la madrugada se mezcla con la brisa que agita las plantas de algodón, existe una leyenda que ha perdurado por generaciones. Los campesinos la llaman la mujer del campo de algodón y aseguran que aún hoy, en las noches más frías, se le puede escuchar llorando entre las hileras de plantas justo antes del amanecer. Dicen que su figura es inconfundible, una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo sucio y húmedo. Camina lentamente entre los surcos, llorando con una voz que hiela la sangre. Su llanto es agudo, prolongado, lleno de dolor. Algunos creen que es un alma en pena buscando justicia. Otros simplemente recomiendan evitar trabajar de noche o acercarse a los campos después de las 10. La historia detrás de su aparición se remonta a los años 30, cuando los campos de algodón estaban en su apogeo y eran controlados por terratenientes sin escrúpulos. Uno de ellos, según cuentan, se obsesionó con una joven jornalera que había llegado con su familia desde Veracruz. La muchacha, de nombre Clara, era conocida por su belleza y por su carácter amable. Todos la querían en el pueblo, menos el patrón. El hombre, acostumbrado a conseguir lo que quería, intentó cortejarla. Le prometió dinero, una casa, joyas, pero Clara lo rechazó una y otra vez. Aquella negativa despertó en él una furia enfermiza. Una madrugada, aprovechando que ella había salido sola a recoger algodón antes que los demás, la siguió hasta el campo. Nadie volvió a verla con vida. Su cuerpo apareció días después, enterrado a medias entre las plantas, con signos evidentes de violencia. La comunidad quedó devastada. La familia de Clara se marchó del estado, y el patrón, aunque todos lo señalaron como culpable, jamás fue juzgado. El miedo y el poder callaron las voces. Desde entonces, el campo quedó maldito. La producción bajó inexplicablemente, las plagas se multiplicaron y muchos trabajadores juraban escuchar el llanto de una mujer entre las plantas, siempre a la misma hora. Los que han tenido el valor, o la desgracia, de acercarse al sonido aseguran que al hacerlo, el llanto cesa de golpe. Entonces ella se voltea, baja el velo y sonríe. No es una sonrisa cálida ni amable, es fría, vacía, como la de alguien que ya no siente nada. Luego, su figura se desvanece como neblina en el aire. En el lugar donde estuvo, queda impregnado un fuerte olor a sangre fresca, como si acabara de ocurrir un crimen. Algunos intentaron grabarla, pero las cámaras fallaban o las grabaciones aparecían borrosas. Un par de curiosos que fueron a buscarla con linternas se perdieron durante horas, aunque habían recorrido ese campo decenas de veces. Cuando regresaron, estaban en shock y con las manos cubiertas de tierra,
como si hubieran estado escarbando sin saberlo. Los ancianos del lugar dicen que el alma de Clara sigue ahí, no solo por el dolor que sufrió, sino por la rabia de que su asesino nunca pagó. Su espíritu, afirman, está atado al algodón, que fue testigo mudo de su tragedia. Por eso, cada vez que florece la cosecha, su presencia se hace más fuerte. Con los años, la leyenda se ha convertido en advertencia. Las madres les dicen a sus hijos que no trabajen de noche, y los trabajadores veteranos siempre llevan un escapulario al cuello, porque si bien el campo da vida, también guarda los secretos de la muerte. Y en Tamaulipas, bajo la luna llena y el crujir de las plantas, hay quienes aún escuchan su llanto, esperando que alguien la escuche, o que alguien finalmente pague por lo que le hicieron. En los años 90, una familia del norte del país decidió mudarse a las afueras de Chihuahua, buscando tranquilidad y una vida más asequible. Encontraron una casa antigua, grande y sorprendentemente barata. Era una construcción de piedra gris con techos altos, ubicada en un terreno solitario rodeado de árboles secos. A pesar del precio tan bajo, la familia no sospechó nada. Era una oportunidad única. Sin embargo, los vecinos no tardaron en advertirles que la casa tenía una reputación oscura. Antiguamente, según decían, había sido ocupada por una secta extraña, un grupo de adoradores de lobos demoníacos. Algunos recordaban haber visto rituales a la luz de la luna, cánticos guturales y figuras encapuchadas que dejaban ofrendas en el bosque. Aunque nadie pudo probar nada, la historia había quedado grabada en el recuerdo colectivo. Durante los primeros días, la familia no experimentó nada fuera de lo común, pero con el paso de las semanas, comenzaron a escuchar aullidos por las noches, provenientes no del exterior, sino del interior de la casa. Al principio pensaron que se trataba del eco o de algún perro callejero que se había colado, pero al revisar cada rincón, nunca encontraron nada. Una noche, la hija menor despertó gritando. Dijo haber visto una figura enorme con forma de lobo parado frente a su cama, observándola. Tenía ojos rojos que brillaban como brasas y un cuerpo que parecía fundirse con las sombras. El padre no encontró nada, pero la ventana estaba abierta y el aire olía a sangre y humedad. Poco después, comenzaron a ver siluetas por toda la casa. Criaturas que no caminaban como animales normales, se movían en dos patas, pero eran demasiado grandes y ágiles para ser humanos. Cruzaban los pasillos rápidamente, dejaban huellas oscuras en las paredes y sus ojos brillaban en la oscuridad como faroles carmesí. Los objetos comenzaron a moverse por sí solos. La vajilla caía de los estantes sin explicación, las puertas se abrían y cerraban en medio de la noche, y las cruces o imágenes religiosas que habían colocado eran tiradas al suelo o se rompían. La atmósfera se volvió insoportable, un frío persistente, un silencio espeso y una sensación de que algo los observaba constantemente. Un sacerdote fue llevado para bendecir la casa, pero apenas cruzó la puerta, se descompuso. Dijo que sentía una presencia antigua y no humana, habitando el lugar, algo que no debía ser despertado. Les recomendó irse cuanto antes. A partir de ese día, los ataques fueron más frecuentes y más violentos. Los aullidos se transformaron en gruñidos. Las figuras ya no se escondían, se manifestaban abiertamente. Una noche, todos los espejos de la casa se rompieron a la vez, y en sus fragmentos reflejaban siluetas que no estaban en la habitación. La familia no pudo más, tomaron a sus hijos, salieron en plena madrugada y jamás volvieron. La casa quedó abandonada, con muebles cubiertos de polvo y rastros de garras en las paredes. Quienes se han acercado aseguran que, en noches de luna llena, aún pueden oírse los aullidos de las bestias, como si algo ancestral siguiera protegiendo ese territorio. Desde entonces, todos la conocen como la Casa de los Lobos.
En el Estado de México, en la carretera que conduce hacia Zacualpan, existe una curva estrecha y traicionera que ha cobrado numerosas vidas. Es conocida entre los conductores locales no solo por su peligrosidad, sino por la figura espectral que aparece justo antes de los accidentes. Un niño que se manifiesta entre la niebla o bajo la lluvia, haciendo señas con la mano para que los autos se detengan. Los relatos coinciden en detalles escalofriantes. Los sobrevivientes aseguran que, en el último segundo antes del impacto, alcanzaron a ver a un pequeño de pie al borde de la carretera. No se mueve, no huye, solo alza el brazo y apunta hacia el pavimento. Cuando intentan esquivarlo, descubren que no hay nadie. El niño desaparece tan repentinamente como apareció. Los que han perdido el control del auto pero vivieron para contarlo, dicen que lo más inquietante no es el accidente, sino el instante antes, ese rostro infantil, pálido, mojado por la neblina o la lluvia, con una expresión triste y resignada. Dicen que no muestra miedo, sino que parece advertirles de lo que está por pasar. Los lugareños creen que se trata del espíritu de un niño que fue atropellado en los años 50, cuando aún no existían las barreras de contención ni la señalización actual. La historia cuenta que el niño caminaba con su madre de regreso a casa y que se soltó de su mano para recoger algo en el camino. Un vehículo a gran velocidad lo arrolló en plena curva. Murió al instante. Desde entonces, su figura se aparece a los automovilistas, sobre todo por las noches o en condiciones de baja visibilidad. Algunos aseguran que su aparición es una advertencia para que reduzcan la velocidad. Otros creen que su alma está atrapada, repitiendo una y otra vez el momento previo a su muerte. Las autoridades locales han colocado señalamientos y reductores de velocidad, pero los accidentes siguen ocurriendo, y en cada uno de ellos, al menos un testigo asegura haber visto al niño de la curva. Por eso, los conductores frecuentes de esa ruta tocan el claxon o hacen una breve oración al acercarse, esperando que el espíritu del niño los deje pasar sin consecuencias. A pesar del miedo, hay quienes le atribuyen un papel protector. Dicen que los que lo han visto y han hecho caso a su advertencia lograron frenar justo a tiempo, que su presencia no es maligna, sino el intento desesperado de una vida perdida por evitar que otros corran el mismo destino. Sea una leyenda o una manifestación real, lo cierto es que la historia del niño de la curva ha marcado la memoria colectiva de Zacualpan. Es uno de esos relatos que los padres cuentan a sus hijos y los abuelos a sus nietos, no solo como advertencia, sino como un recordatorio de que la muerte, a veces, deja huellas visibles en el camino. Y mientras la curva siga ahí, solitaria y envuelta en bruma, la figura del niño seguirá apareciendo, esperando evitar, aunque sea por segundos, una nueva tragedia.